y la importancia que tiene el Congreso de la Nación en lo que es la agenda de nuestro país, porque en los próximos días van a ingresar dos proyectos al Congreso. Uno que tiene que ver con la jubilación mobilatoria y con el tema del impuesto a las ganancias. Además, está pendiente una serie de reuniones que tienen que ver con el DNU. Fernando Fraquelli, bueno, contame un poquito qué va a pasar con estos dos proyectos y también con una reunión muy importante con el tema del DNU. Bueno, Flor, va a haber varios temas y parte de esto tiene que ver también con lo que dejó el mensaje del presidente Javier Milei el viernes al abrir la Asamblea Legislativa, donde habló de distintos proyectos de ley. Ahí habló también del tema de la movilidad jubilatoria, algo que ya venía cuando el presidente envió al Congreso el proyecto de ley de bases. Uno de los capítulos, el capítulo 5, hablaba sobre reformas fiscales. Ahí estaba incluido el tema de la movilidad jubilatoria, algo que a la oposición y principalmente a la oposición dialoguista no le resultó, digamos, muy claro el hecho de reemplazar o derogar lo que era la norma que hoy está vigente, que es el proyecto que envió en su momento Alberto Fernández al Congreso Nacional, modificando el proyecto que había enviado Mauricio Macri también. ¿Por qué siempre es tan problemático? Porque hay siempre una discusión respecto a, digamos, uno de los sectores más importantes de la sociedad que siempre están postergados, que son los jubilados y los pensionados. Y ahí la fórmula de movilidad tiene que ver con de qué manera van a llegar, digamos, las jubilaciones o las pensiones a cada uno de los beneficiarios. Entienden que hay que modificarla, si los diferentes sectores del Congreso dicen que hay que modificarlo, hay que ver el cómo. Ahí está la discusión, y como no quedó claro en el proyecto de ley de bases, claro, directamente la oposición dialoguista dijo, entonces no lo respaldamos. ¿Qué es lo que toma ahora el gobierno nacional y qué es lo que anunció? Por un lado, el presidente el pasado día viernes, el fin de semana el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, enviar un nuevo proyecto de fórmula para generar una nueva coeficiente para tener los aumentos. ¿Se discutiría una nueva fórmula? Una nueva fórmula. O sea, de cero, digamos, no trabajando ni haciendo algunas modificaciones sobre la que ya está vigente. No, se van a tomar otros índices porque principalmente el índice inflacionario, que es lo que generaría la posibilidad que el haber jubilatorio se mantenga acorde con la situación inflacionaria de la República Argentina. Más allá que el gobierno nacional ve que la inflación está en descenso, todavía ve que las jubilaciones no acompañan y claro, por tanto los últimos anuncios del gobierno nacional fue otorgarle un bono de 70.000 pesos a las jubilaciones mínimas. Entonces, sí. Por ende, lo que quieren es que se normalice esa situación a partir de un nuevo proyecto de ley. El nuevo proyecto estaría ingresando en los próximos días al Congreso Nacional. Por ahora lo sigue elaborando el Poder Ejecutivo, pero sabe que es uno de los temas, porque también hay otros proyectos sobre este tema, sobre movilidad jubilatoria, sobre modificaciones por parte de diferentes bloques políticos en el Congreso, sabe que es un proyecto que puede tener un respaldo político importante y lograr una aprobación. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema del impuesto a las ganancias. Las provincias necesitan hoy fondos frescos, necesitan recursos. Esta decisión de enviar lo que sería un nuevo proyecto de impuesto a las ganancias, ¿no? O digamos que vuelva a regir este impuesto con otras condiciones, digamos, otros ingresos del salario, ¿tiene que ver con el acuerdo que se está planteando para las provincias también? Tiene que ver en el marco de todo una discusión fiscal que necesitan la nación y las provincias. Cuando se habla de la necesidad de un nuevo pacto fiscal, ahí en esa discusión, ahí está la situación de ingresos para las provincias. La ley que sancionó el Congreso, modificando la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, le generó a las provincias en estos momentos un déficit que le genera permanentemente llevar su reclamo al gobierno nacional. El gobierno nacional va a enviar un proyecto. Seguramente va a estar en el medio de las discusiones
que van a empezar a tener y las conversaciones de los ministros, tanto de Interior, de Economía, como el jefe de gabinete, Nicolás Posse, con los gobernadores. Ahí ese tema va a estar. La situación fiscal de las provincias va a estar en esa discusión porque va a terminar siendo el tema central en el pacto, o uno de los temas centrales, en el pacto del 25 de mayo en la provincia de Córdoba. ¿Y qué sucede Ahí es donde están las conversaciones. Y a partir de esas conversaciones con los gobernadores es el respaldo que van a tener en el Congreso Nacional. ¿Y qué sucede también con reuniones importantes que tienen que ver con el DNU? Mañana, martes, va a haber una nueva reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tiene que discutir los decretos de necesidad de urgencia. Los de Javier Milei, no solo... Obviamente se le pone mayor énfasis al 70/2023, que fue el primero. Claro, porque hay muchos DNU que quedaron varios de Alberto Fernández. Claro. Por lo menos 100 o más de 100. Y ya ¿Y qué pasa han ingresado... con esos DNU? ¿Se debaten primero que los otros? O sea, ¿se discuten primero? No, Pagotto tiene la idea de... Pagotto es el presidente de la comisión, el senador por La Rioja, tiene la idea de discutirlos de manera casi simultánea. ¿Por qué? Porque hay muchos DNU que lo que necesitan es tener simplemente el trámite legislativo de el dictamen y la posterior aprobación, porque son ya DNU firmados en su momento que tenían que ver, por ejemplo, más de un decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández, tenía que ver con las épocas de la pandemia. Claro, ya no tienen vigencia, digamos. Pero bueno, pero están vigentes los DNU y necesitan ratificación parlamentaria. El Congreso lo que tiene que decir es que si el DNU tiene validez o es inválido. Claro. Eso es lo que tiene que decir el Congreso Nacional. Mañana va a haber una reunión, definen algo importante para discutir el 70/2023, el proyecto, el DNU de desregulación económica del presidente Javier Milei. Empezar a invitar a funcionarios del Gobierno Nacional a pedido de senadores y diputados de la Unión Cívica Radical y de Hacemos Coalición Federal para que pasen por la comisión y expliquen la necesidad y la urgencia de haber dictado ese decreto. Muchas gracias, Fernando. Atentos a lo que serán las novedades de último minuto del Congreso de la Nación. Seguimos.